Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy voy a hablar un poco en conexión con lo que finalizamos en el capítulo anterior, cuando decíamos aquella precisión, aquella sorprendente precisión de James Dixon, la Sibila de Washington, y que finalizábamos diciendo que no es además algo que sea potestativo o propio solamente de seres excepcionales que están dotados de esa capacidad. No, todas las personas alguna vez hemos tenido presagios, pálpitos, corazonadas que llaman, y muchas de esas corazonadas han definitivamente marcado la historia. Lo que les voy a contar hoy sé que les va a gustar muchísimo. Pero antes de empezar esta historia, quiero invitarlos para que comenten estos contenidos, para que los compartan con sus amigos, para que los discutan alrededor de una taza de café, para que investiguen por ustedes mismos también. Y obviamente los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico que es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. En Spotify tengo unos podcasts que yo sé que les va a encantar y allá aparecemos como ilógico. Ahora, si quieren, también los invito para que formen parte de mi fanpage de Facebook que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, les decía entonces que esto no es algo que sea exclusivo de seres excepcionales. Todos alguna vez hemos tenido por allá como un pálpito, una corazonada. En algunos casos se cumplen, en otros no se cumplen. Pero hay algunos que son memorables en la historia de la humanidad. ¿Cómo les parece que hubo un papa que fue de los papas más importantes de la historia, que fue Pío V? Entre otras cosas es santo. Pío V fue el encargado de poner en acción o estructurar los cambios que se dieron en el Concilio de Trento de 1543-44, que fue el que cambió prácticamente buena parte de la liturgia de la Iglesia, la actualizó para la época, dictó, entre otras cosas, medidas, o mejor, decretos, o en este caso, bueno, no recuerdo cómo es que se llaman, para organizar, por ejemplo, los procesos de canonización, que hasta ese momento era algo que era muy ambiguo, no se tenía como un patrón delineado y estructurado. Pues resulta que Pío V, en aquella época, los otomanos se habían tomado 100 años antes, en 1453, se habían tomado a Constantinopla. Recuerdan la historia de Mehmed II, el conquistador, que abatió esas murallas de 5 metros de espesor, bombardeándolas durante un mes, día y noche, con unos cañones enormes, como la Gran Bombarda, que tenía 8 metros de largo y no recuerdo cuántos de diámetro, y lanzaba unas piedras inmensas. Y así logró tomarse a Constantinopla. Pues ellos, a partir de ahí, el apetito expansionista se les acrecentó y quisieron meterse a Europa como diera lugar. En ese caso hubo que hacer una coalición por parte del Papa con varios países. Creo que estuvieron España, estuvo Francia, creo que Italia, para enfrentar a los musulmanes. En esa campaña guerrera hubo una batalla que fue muy cruenta, muy difícil, que fue la famosa batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto ustedes recordarán que a nuestro Miguel de Cervantes Saavedra le dicen el manco de Lepanto. Es que él peleó en esa batalla y no es que le hubieran cercenado el brazo, se lo hubieran cortado, no. Se lo inutilizaron, le quedó tieso el brazo y es lo que llaman maneco. De ahí viene la palabra manco, maneco. Ahí a él le hicieron eso y perdió la capacidad con su mano en esa batalla. Pues bien, el Papa Pío V
que había financiado buena parte de esa campaña con los reyes de esos otros países de los que hablé, estaba muy preocupado, porque la flota otomana era inmensa. Y dado lo que había ocurrido en tiempo, en escala temporal, era reciente lo de la toma de Constantinopla, los europeos tenían muchísimo miedo de los musulmanes y mucho más la religión católica le tenía pánico. Pues bien, estaba el Papa el 7 de octubre de 1571 sentado en un salón con sus asesores financieros y con unos cardenales que estaban discutiendo asuntos de la iglesia. De pronto él se paró, estaba ahí, pero no estaba ahí, porque su mente estaba pensando en qué estaría ocurriendo en esa campaña, porque tenían mucho susto. Y empezó a darle vueltas a la mesa, y de pronto se arrimó a una ventana, se puso a mirar por la ventana y se quedó absorto, absolutamente absorto, mirando. Y al cabo de un tiempo mínimo, unos instantes, no sé si minutos, pues, en todo caso, pues, fue muy corto ese rapto que él tuvo. Cuando de pronto él se sobresaltó, hizo así, se devolvió y les dijo: señores, se levanta la sesión, vamos a celebrar. Nuestro ejército cristiano ha vencido a los infieles. Y lo dijo con esa certeza y esa seguridad que todos se quedaron asombrados. Obviamente que en cada una de esas reuniones siempre hay alguien que lleva un acta. El secretario anotó exactamente esto, lo que había ocurrido con el Papa. Anotó la hora, eran las 5 de la tarde. Digamos lo que ya estaban llegando, pues, obviamente que en aquella época decir que eran las 5 de la tarde era ya el crepúsculo, pues en todo caso, porque acuérdense que todavía no se había segmentado la hora en minutos como los conocemos hoy, sino que eran horas litúrgicas, primera, tercia, nona, tienen unos nombres ahí todos latinos, y por eso no lo recuerdo bien. Pero en todo caso este anotó, hizo ese apunte. Y el Papa se quedó muy tranquilo y todo el mundo se quedó sorprendido. 2 semanas después, entendiendo que eran distancias enormes y había que cubrirlas cuando se tenía mucha suerte, a caballo o a pie. 2 semanas después, llegaron con la noticia de que los cristianos habían vencido a los musulmanes. Justo en el momento en que el Papa se quedó absorto mirando, en ese momento estaban capitulando los musulmanes. En ese momento oficialmente habían perdido ya. Pues este presagio es un presagio que tiene muchas aristas, porque hasta qué punto o cómo puede uno viajar en el tiempo, o viajar o recorrer distancias, o tener un cierto don de, digámoslo, no digámoslo de bilocación, porque la bilocación también entraña que la persona deba ser vista, o no sé si ubicuidad, alguno de esos fenómenos, o no sé por qué medio a él le llega esta noticia, pero está escrito y fue así. El otro caso al que me quiero referir es uno muy interesante y muy extraño también. En el Boston Globe, el 2 de agosto, creo que fue el 2 de agosto de 1883, él estaba de turno en el periódico, era la guardia de la noche, entonces a él le tocaba quedarse ahí por cualquier noticia que pudiera ocurrir. ¿Y cómo les parece que de pronto lo fue venciendo el sueño? Lo venció el sueño. Se durmió. Y él nunca supo decir cuánto tiempo pudo haber pasado en ese lapso en que entró en un duermevela. Es decir, de esos sueños en los que uno es consciente de que está soñando, pero también tiene la sensación de estar despierto. El duermevela. Pero en ese lapso tuvo una pesadilla terrible y despertó sudando y casi que convulsionando.
Él decía que escuchaba el fragor, un ruido fragoroso, impresionante, que todo retumbaba y que se remecía la tierra. Y que él veía una ingente cantidad de personas muriendo justamente por eso. Y entonces cuando despertó, fue tan vívido que él dio por descontado que era cierto y se sentó a escribir la historia. Empezó a escribir esta historia con pelos y señales, de tal manera que era un artículo de aquí a Polonia, era impresionante lo que él había escrito, la narración que hacía. Pues él terminó su turno y dejó sobre el escritorio del director la crónica que había escrito. Pues resulta que el director por la mañana vio esto y lo publicó. Dijo, no, pues esto es una bomba. Lo publicó. Cuando empiezan a decirle, eso no ha ocurrido, eso es falso, eso es falso, por favor, retire de circulación ese periódico porque eso es falso. Entonces llamaron a Edward Sampson y el director le dice, pero ¿cómo me haces esto, hombre? ¿Cómo me haces esto? Y lo echó. Para entonces ya había, si no estoy mal, creo que había comunicación telegráfica. O lo que ocurrió fue que la noticia se conoció al otro día por la tarde, que en efecto había ocurrido una tragedia tal cual Sampson la estaba narrando. En ese momento en que él soñó esto, estaba ocurriendo una de las erupciones volcánicas más terribles de la historia. Yo creo que está entre las dos. La primera se supone que es la de Santorín, que algunos inclusive asocian con la noche en que se hundió la Atlántida y que pudo haber sido ahí Santorín, una isla que queda en el Mediterráneo y que explotó algo así como 1500 años, 1570 años antes de Cristo. Y se dice que fue la explosión más grande de toda la historia. Pues la segunda fue la del Krakatoa, de este volcán que queda por allá por el sudeste asiático, por Java, por ese lado, por la isla de Java. Y explotó de una manera tal que la explosión se escuchó en Europa. ¿A cuántos miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo sería esa explosión? Oscureció el día. De entrada mató a 36.000 personas. Generó un tsunami de unas proporciones vastísimas. Es decir, causó una tragedia que para la época era una tragedia impresionante. Pues el director del Boston Globe, cuando recibió esta noticia, él no la creía, él leía. Y de acuerdo con el informe que le llegaba, exactamente lo que había dicho Edward Sampson en la crónica que él escribió, fue lo que ocurrió allá en Krakatoa. Inclusive, es que no recuerdo el nombre en este momento, en ese momento esa isla tenía otro nombre que era La Prate, algo así por el estilo. Y este cronista había dicho que era en la isla de La Prate, será la isla de La Prate, ¿no? Algo así, no lo recuerdo en este momento. Y cuando fueron a corroborarlo, pues resulta que Krakatoa, esa isla, tenía ese nombre antes, era el nombre original de esa isla. Y ocurrió exactamente como lo había descrito Edward Sampson. Cuando estaba investigando sobre esto, porque yo les quiero contar que antes de traerles a ustedes cualquier contenido me siento y leo y leo y leo y busco por aquí, busco por allí, para tratar de equivocarme lo menos posible, que cometo muchos errores, sí, pero trato de equivocarme lo menos posible, porque quiero que ustedes tengan una información que sea fidedigna, creíble. Y cuando estaba yo leyendo sobre esto, recordé inmediatamente a Morgan Robertson con su obra Futilidad, aquella novela que predijo 14 años antes
el naufragio del Titanic. Pero si fuéramos a hacer programas sobre esto, yo sé que muchos de ustedes que están en sus casas, o les ha ocurrido, o tienen gente próxima que posee una cierta habilidad para presentir cosas. Sé que es así. Y me gustaría mucho que me escribieran y me contaran. Porque quiero aprovechar esta coyuntura también para decirles, o para invitarlos a que me propongan temas. Si yo no lo sé, los voy a investigar. Trataré de darles gusto en la medida de lo posible. Así que propónganme temas. Y este es un tema muy especial y sobre todo que es muy fascinante por lo extraño, porque es que no hay una explicación lógica desde ninguna perspectiva. Como por ejemplo el caso de, quiero volver así para finalizar con Jane Dixon. Había una actriz, imagínense, Carole Lombard, que era una de las mujeres más hermosas del momento de los años 40, 50. Y resulta que era buena amiga de esta Jane Dixon, y entonces resulta que Jane Dixon, en un almuerzo que tenían porque eran amigas, como les decía, le dijo, hey, tú vas a viajar, ¿cierto?, en avión. Y ella le dijo, sí, dentro de 3 días debo tomar un avión que voy para determinada ciudad. Y ella le dijo, no te vas a montar en ese avión. Ese avión se va a caer, se va a accidentar, por favor no te montes. Y ella le dijo, yo no puedo hacer nada, ya todas las actividades que tengo programadas, supongo yo una gira o una película que iba a empezar a filmar, algo así por el estilo, yo ya tengo eso ahí, yo no puedo dejar de ir. Le dije, por favor, no te vas a ir, te vas a matar en ese avión. Y ella le dijo, pues yo no sé si sí o si no, pero yo por una premonición, pues por algo como esto que no ha sucedido, yo no voy a cancelar mi plan. Se montó en ese avión y se mató, siendo una mujer muy joven y muy hermosa. Por lo tanto, aquí lo que uno se pregunta es qué mecanismo hay detrás. Es la psiquis de uno, cómo viaja, cómo se ubica hacia adelante en el tiempo, es un salto en el tiempo, es un agujero de gusano. ¿Cómo se pueden dar estas cosas? Es muy difícil de poder uno determinarlo. Y por eso en el próximo capítulo voy a hablar de un personaje que tiene prácticamente todas esas condiciones, pero va mucho más allá. Es de los personajes más enigmáticos de la historia, particularmente del siglo XX, pero se los contaré en la próxima oportunidad. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. No se les olvide darle me gusta, tocar la campanita para activar las notificaciones, suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, y les dejo la inquietud. ¿Les parece lógico o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.